Corazones, esta es la continuación del video anterior en el que les empecé a contar acerca de mi propia experiencia, unas pequeñas puntaditas acerca de mi propia experiencia en este proceso de este plan global de hipercontrol sobre la humanidad, sobre la conciencia de la humanidad. Les contaba, les decía mi opinión acerca de que ningún gobierno en el mundo está trabajando por el bien de la humanidad, todos están bajo el control. Tienen a la sombra, ¿no? A estas entidades de la oscuridad dominando sus mentes y guiándolos, inspirándolos a tomar las decisiones que están tomando en contra de sus gobernados. Estas excesivas, draconianas restricciones que al fin y al cabo están buscando restringir y anular por completo nuestra libertad en todos los sentidos, en todos los niveles de nuestras vidas. Y quien esté dudando de que esto es así, pues hay que abrir los ojos, porque es imposible tener este nivel de ceguera para no ver lo evidente. No solamente estarías negando lo que tus 5 sentidos, tu percepción meramente humana te está mostrando, porque es evidente, grado de restricciones en muchas partes excesivas hacia nuestras libertades, hacia la soberanía de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestros cuerpos, sino que también quien niegue que hay una tiranía global expresándose a través de cada gobierno y de cada dirigente político, por más que pienses que algunos son buenos, o algunos tienen o tenían hasta ahora una buena intención, creo que el 100% están bajo el control de la oscuridad. Y si no puedes admitir esto, te cuesta mucho trabajo digerirlo, admitirlo y verlo, es porque también tu conciencia ha sido tomada. Este golpe de estado hacia la espiritualidad, hacia la conciencia con ese C, ha sido efectivo. Y ha sido efectivo también el lavado cerebro y todas estas técnicas de control mental a través de medios cotidianos que se nos han vuelto cotidianos, incluso necesidades creadas, ¿no? El internet, la televisión, la radio, todos los medios de incomunicación, porque eso no es comunicación, y todo lo que se te ha vuelto indispensable, ¿no? Redes sociales, el uso mismo de aparatos o de tecnologías como el teléfono celular, etc. A través de todo esto y a través de lo que te gusta, el entretenimiento, justamente te ha mantenido así, entretenido. Y mientras tú estabas entretenido, lavaron tu cerebro, te adoctrinaron. Tuve que cortar porque mi gato se tiró desde el closet, entonces movió la cámara. Entonces te venía diciendo que hemos estado bajo el control de formas sutiles, pero ahora bastante evidentes, en cosas que se han vuelto cotidianas, incluso ya las percibimos como necesidades, como cosas indispensables. Y sobre esto también es un momento crítico para reconsiderar nuestras prioridades y darnos cuenta de que son sencillamente necesidades creadas. Pero esto nos puede guiar, observar esto desde lejos. Nuestra propia esclavitud puede llevarnos a ver justamente eso, de qué manera a través del entretenimiento, a través de lo que nos gusta, nos han atrapado, pero sencillamente nos pusieron un anzuelo y picamos. Eso fue sencillamente lo que pasó, porque se puede vivir perfectamente. Muchas personas lo hacen, yo he empezado a hacerlo, apagué mi celular y ha sido como quitarme un peso enorme de encima. Cerré mi cuenta de Facebook también, se siente una liberación. Hay otras formas, es como un momento de volver a lo básico, a lo sencillo, de reconocer que hay otras formas y que nos han hecho pensar que sin toda esta tecnología nuestra vida se hace imposible. Puede hacerse difícil, pero
al menos abre la puerta. Necesitamos darnos el permiso a nosotros mismos de pensar que puede haber otras formas, otros mecanismos, que incluso hay otras formas de comunicación de las que hemos perdido de vista y sin embargo son parte de nuestra naturaleza. La telepatía, eso que le están prometiendo a la humanidad para el 3030, de supuestamente una telepatía artificial, ¿no? Estar nuestros cerebros conectados a un computador central, a una nube global central. Y mucha gente celebra esto, ¿no? Ya voy a poder leer la mente, comunicarme sin necesidad de aparatos físicos con otra persona. Y a esto le llaman telepatía. Eso no es telepatía. Además, que el gran riesgo es que vas a entregar incluso la libertad de pensamiento, porque van a tener acceso a tus pensamientos, a tus emociones. Por supuesto que van a utilizar esto para manipularte, para condicionarte aún más, para tenerte 100% sumiso, ya no parcialmente, sino 100%. Vas a pensar lo que ellos quieren que pienses, vas a sentir lo que ellos quieren que sientas. Ya no vas a tener ninguna soberanía ni sobre tus pensamientos, que hasta ahora eran personales, no tenían acceso. Podían distorsionar tu percepción y a partir de ahí tus creencias y tu estructura mental, tus pensamientos podían cambiar, pero ahora van a tener acceso completo al origen, ¿sí? Algo que ha sido personal, íntimo, individual. La individualidad está por desaparecer si no hacemos nada al respecto. Así que deja de contarte historias acerca de que toda esta tecnología es para el bien de la humanidad, es progreso, porque es todo lo contrario. Y esto de que vamos a poder acceder a la telepatía. No. Más bien, pregúntate si esa no será una de tus capacidades intrínsecas, esenciales. A muchas personas quizá les ha pasado esto de saber qué está pensando la otra persona o qué le estaba pensando la otra persona, sobre todo los llamados en este mundo de lo espiritual, los empáticos, que podemos sentirlo de otras personas sin que no lo comuniquen en palabras, sin saberlo, aún a distancia. Y necesitamos darnos el permiso a nosotros mismos de recuperar todos estos dones, esto que es parte de nuestra naturaleza, en lugar de estar esperando que estos parásitos nos lo brinden y que además paguemos con nuestra libertad a cambio de nada, porque esto no va a ser para el bien de nadie y esto no va a garantizar ni tu felicidad, ni tu estabilidad, ni tu seguridad, sino será la pérdida completa de todo esto. Y la mayoría están controlados, tan adoctrinados, tan ciegos, que creen que les están brindando soluciones, cuando lo que les están brindando, su solución, es su autodestrucción. Entonces, así como hay que dejarse de contar historias acerca de que todo lo que están haciendo es por nuestro bien, hay que dejar de contarse historias acerca de todo lo que yo creo que estoy haciendo o que estaba haciendo para mi bien o para el bien de otros, y empezar a ser realmente coherentes en lugar de ponernos máscaras para otras personas, pero también con nosotros mismos. Y esto es la conciencia, siendo consciente de las estrategias, los trucos del ego. Entonces te voy a contar mi historia de una vida pasada que se activó, ¿no? Esta memoria justamente con este plan global. Entonces resulta que yo tengo la certeza y yo le doy el beneficio de la duda que sea simplemente una estrategia del inconsciente para gestionar ciertas cuestiones de esta vida, puede ser, pero al fin y al cabo lo importante es que si yo creo o no en vidas pasadas, lo importante es que qué hago yo con esa información, ¿sí? Si la utilizo para seguir justificando una serie de comportamientos, de hábitos en mi vida, o si la utilizo, sea o no una estrategia del inconsciente, sea o no un real que viví en esa vida o que estoy viviéndola, como yo le digo, esa vida simultánea, si la utilizo para crecer y expandirme o para darme cuenta de las conexiones con esta vida y empezar a liberar patrones, empezar a liberar y reconsiderar creencias y crear una realidad distinta a partir de la toma de conciencia de lo que esta vida, real o no, pasada, me está brindando. Entonces, en esta vida pasada
Yo fui oficial nazi. Pero tengo la certeza de que estaba allí obligado. Estaba siempre en ese dilema, en una guerra interna. Me percibo a mí misma en esa vida con un sufrimiento interno muy grande, que incluso heredé en esta vida, una certeza de estar actuando en contra de mis propios valores, en contra de lo que realmente deseo en esta vida pasada, para mí y para otras personas, pero sintiendo a la vez la obligación, sintiéndome obligado a hacer cosas que no quiero, a actuar, a ser alguien, algo que sé que no es lo que yo quiero ser. No tengo memoria, memorias en relación con tratar mal o torturar a otras personas, de victimizar a otras personas. Las memorias que tengo son de una situación personal. Las primeras memorias que surgieron, incluso después con el tiempo, tomé conciencia de que en esa vida también era empático, era un hombre. Aproximadamente las memorias que he tenido son de un hombre entre 35 y 40 años. Y las primeras memorias fueron a través de una regresión en la que yo primero pensé que era una mujer con la que estaba relacionado en esa vida. Después, en otras autorregresiones, tomé conciencia de que en esta primera regresión lo que estaba sucediendo era que yo estaba sintiendo lo de la otra persona, tomando conciencia como en carne propia del sufrimiento de la otra persona, porque era una relación medio tóxica. Hay una relación de estas muy dramáticas, como de telenovela, con un amor prohibido, un amor lleno, sí, de tabúes, sí, una historia allí medio turbia, medio tóxica. Y en esta regresión empecé a tomar conciencia de lo que la otra persona sentía, ¿no? Del mundo interior de la otra persona, pero luego sentí como si fuera mío. Entonces primero pensé que yo era esta otra mujer, mi pareja o la persona con la que estaba involucrada. Después empecé a atar cabos y a darme cuenta que era empático también en esa vida, pero que yo era el hombre. Tal vez también por una resistencia de la mente a creer que si en esta vida yo no he sido perversa, yo no me considero que haya sido perversa ni tan absolutamente manipuladora, ni he tenido ninguna tendencia nazista, ni racista, ni nada de eso, al menos no en exceso. Tal vez era una resistencia para admitir que en esta vida encarné a una persona involucrada, metida allí, ¿no? En este ejército nazi. Y tengo la certeza, sí, la intuición de que era un oficial, tenía un cargo, no era como un soldado raso. Bueno, en todo caso, después empecé a tener más como, sí, destellos, flashes acerca de como conexión de cosas que me han pasado en esta vida relacionados con, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Del caos y del sufrimiento, de la culpabilidad, del autojuicio, y el juicio acerca de no tener como la valentía, de no sentirse suficientemente preparado, valiente, listo de encarar al otro, al enemigo, al verdadero perpetrador, al que te obliga a ponerte en una situación en la que no quieres estar, que va en contra de lo que piensas, sientes, de tus principios y valores. Entonces he estado en ese proceso de 3 años, en ese proceso de liberar las culpas, los juicios hacia mí misma, en esa línea espacio-temporal. Tomar conciencia de eso, cómo se ha manifestado también en esta vida, cómo eso ha actuado como interferencia, ha bloqueado aspectos de mi vida, incluso hasta este momento. He hecho trabajos de liberación, de perdón. Ha sido un proceso, ¿no? De toma de conciencia, de atar cabos y de liberar todo ese peso, porque era un peso excesivo. Eso también ha estado influyendo en mí, en el aspecto de lo económico.
Y creo que ha sido las dificultades como económicas, la dificultad de ser independiente totalmente en lo económico en esta vida tiene al menos algo que ver con una especie de voto que hice yo mismo, que traigo de esa vida de como una prohibición, una autoprohibición para tener, ¿no? Para ganar, para tener el sustento en esta vida, dado que colabore a que otros perdieran posesiones, perdieran la vida, perdieran su dignidad, a la pérdida para otras personas y para un colectivo en ese momento, en esa línea espacio-temporal. Y por culpa traigo esta autoprohibición de no generar sustento para mí, y sin embargo soy consciente de que lo que trabajo para elevar mi propia conciencia sí que ha ayudado a otras personas. Es como que me he hecho una especie de voto de sacrificarme para que otros estén bien, otros a mi alrededor, porque lo voy notando como otros surgen, o lo que tal vez mi ego quisiera lograr, veo que lo logran otros, y ha sido un trabajo un poco, ¿no? Un tira y afloje con todas las emociones que surgen en estos casos, ¿no? De sentir quizá envidia o tristeza, de preguntarse por qué a esta persona sí, por qué a mí no, por qué si hago esto no me resulta, por qué si lo hago con buena intención, por qué si trabajo para la luz y todo eso. Esa serie de dilemas que las puede utilizar tu ego para ponerte en una posición de baja vibración. Sin embargo, creo que ya he podido remontar esa ola y ya reconocer cuando la mente empieza a contarse historias, y porque he hecho ese proceso de liberarme de juicios y de culpas y de entrar más y más en coherencia. Entonces esta historia estaba influenciando mi vida a nivel emocional, a nivel de pareja también, autoprohibiciones, autocastigos, juicio y culpa también. No lo voy a contar aquí, todo lo que haya vivido en relación con esta persona tan importante en esa línea espacio-temporal ha estado influenciando también mi vida en esta línea espacio-temporal. Pero sobre todo esto del aspecto económico, ¿no? Ese gran componente de adoctrinación en el que hemos caído, esa gran trampa en la que hemos caído los humanos, de creer de darle realidad y de darle una importancia que realmente no tiene a esto del dinero, ¿no? Las historias que nos contamos acerca de la importancia de lo indispensable que es, cuando sabemos realmente que son de lo que es la representación de lo que llamamos dinero, no tiene el valor que nos dicen que tiene, y hemos hecho un consenso, nos hemos contado historias acerca del valor, pero tú ves cómo el valor de una moneda va cambiando y se va devaluando con el paso del tiempo en vez de adquirir valor. Nunca ocurre así, siempre es al contrario. Pero nos seguimos contando historias acerca del valor y la importancia de lo indispensable que es lo que llamamos dinero para vivir y sobre todo para ser feliz. Y hemos entregado, ¿no? Al contarnos estas historias, hemos estado colaborando con el tirano y hemos estado entregando nuestro poder y nuestra libertad a cambio de un poquito de eso que nos creemos todavía que es indispensable. Y lo que yo te invito es a abrir tu mente y tu corazón, a darte permiso de creer, de tener la certeza de que hay otras formas también en relación con cómo tener lo indispensable y más que suficiente para vivir, no únicamente para sobrevivir a duras penas, sino otras formas, ¿sí? De acceder al sustento, que no sea toda esta estructura, al fin y al cabo malévola, llena de corrupción, de oscuridad, alrededor de lo que llamamos dinero, como única forma de acceder a recursos, a servicios, a estabilidad o felicidad. Esta creencia, estas creencias alrededor del dinero nos han hecho mantenernos en el olvido de nuestro poder, de nuestra naturaleza infinita, de nuestra naturaleza esencial, pero también de nuestra capacidad de crear una realidad en la que no sea necesario el dinero. Esto solamente va a ser posible cuando nuestra conciencia esté tan elevada
que seamos tan íntegros y estemos tan en coherencia todos con nosotros, cada uno individualmente, pero también en relación con el entorno. Cuando nuestra conciencia acerca de la interconexión de todo con todos, de nuestra individual, nuestro papel individual en esa interconexión, en esa unidad, en ese uno, en ese todo que todo y todos formamos, solamente cuando elevemos nuestra conciencia es que vamos a empezar a ser conscientes de el dinero no es importante, no tiene la importancia que nos han contado y que además podemos vivir, hacer a un lado todas esas creencias y toda esa estructura, ese andamio de esta realidad que se fundamenta en eso, en unas percepciones falsas acerca del valor de las cosas y de ese gran Dios, el dinero. Solamente entonces, cuando leemos nuestra conciencia, de verdad, crearemos otra realidad en la que retornemos a valores, a principios, no basados en la coerción y no basados en la sumisión, en la esclavitud, sino en la completa libertad, pero una libertad también que se autorregula por la integridad y por la coherencia de los individuos, ¿no? Dentro del colectivo o dentro de los colectivos humanos. Desde la conciencia de esto, mi conciencia individual acerca de esto, también te quiero como dar mi opinión. Ten en cuenta que esta es mi opinión. No tienes que creer lo mismo. Tal vez esta opinión sea muy impopular y muy impopular en el medio de lo que llamamos espiritual, ¿no? La comunidad espiritual o de nueva era. Pero mi percepción y lo que yo te quiero, no me estás pidiendo este consejo, pero te lo voy a dar. Ten mucho cuidado con las personas que se llaman espirituales despiertas, personas que canalizan, ya sea que te digan que canalizan arcángeles, a Miguel, a quien sea, a Metatron, a Samuel, a quien sea, que canalizan, dicen que canalizan seres de luz, a personas que dicen que conectan con extraterrestres, ¿no? con sistemas planetarios o estelares lejanos, que Pléyades, que Sirio, etcétera, etcétera. Ten mucho cuidado. Por eso es que es tan importante fortalecer, nutrir la intuición. El mayor aspecto aquí, la mayor víctima en esta guerra espiritual que se ha hecho más evidente en estos últimos 5 meses, del principio femenino, el de la creatividad, la imaginación, la emoción, pero sobre todo la intuición. Porque estos parásitos saben que cuando tu intuición está activa, es la única guía, no es solo lo mejor, es la única guía, es la única que te va a decir, a contar, a señalar la verdad de lo que tienes enfrente, de lo que está pasando. Ya después la mente viene con sus historias, pero la intuición te da las señales de lo que está en coherencia y lo que no, sea propio o sea aparentemente externo. Como saben que la intuición es el verdadero GPS, la única que te cuenta la verdad, la guerra es para que te desconectes completamente de esto y los escuches solamente a ellos y obedezcas solamente lo que ellos te dicen que es lo correcto, que es lo verdadero, que es lo bueno, que es lo positivo. Y como vienen haciendo un trabajo progresivo, insidioso, casi sutil, aunque ahora es muy evidente, de trabajo para controlar la mente de los individuos y la mente colectiva, para confundir. También no solamente han utilizado la religión, para muchas personas es más que evidente ahora que las religiones han sido infiltradas por la oscuridad también, que no todo lo que brilla es oro, pero esto aplica también para la supuesta alternativa que llamamos nueva era, la comunidad espiritual. Así que yo te aconsejo, ten mucho cuidado
ten la antenita bien puesta, bien atentos con la intuición para leer más allá de como lo que en inglés llaman sugarcoat, las palabras bellas, bonitas, ¿no? Como inspiradoras de muchas de estas personas, porque son muchas de estas personas que le están contando historias a las personas para mantenerlos dormidos, tranquilitos, sumisos, obedientes, y en línea con la agenda de la oscuridad, que no hagan nada, ¿sí? A través de esta como su, ¿cuál es la palabra? Carisma. Recuerda que los psicópatas suelen ser gente carismática y que algunos pueden tener muy buena intención, ¿no? Pero pueden estar siendo controlados, ¿sí? Porque como que utilizan tu talón de Aquiles, conectan con tu talón de Aquiles, el talón de Aquiles de tu ego, ¿no? Tus heriditas sin sanar, tus problemitas o conflictos sin resolver, para infiltrarse y utilizarte como un peón para mantener a la gente confundida y sobre todo dormida, para que no hagan nada, para que no pongan resistencia y sencillamente obedezcan. Y entonces presta atención, sobre todo aquellos que están diciéndole a la gente que esto es solo una máscara, esto es solo una vacuna, tú eres un ser poderoso, puedes, como eres un ser poderoso, ¿qué importa? Déjate vacunar, haz todo lo que te digan, lo que hay que hacer es trascenderlo. Pero lo que no sé, como que no se preguntan sus seguidores y mucha gente es si es tan sencillo como le están contando a la gente trascender una vacuna de la como las condiciones, ¿no? Las implicaciones que tiene esta supuesta solución a este supuesto problema que tenemos actualmente. Si es tan sencillo trascender eso, si es tan sencillo trascender el simbolismo y además el impacto psicológico de todos estos protocolos que supuestamente son de protección, pero que al fin y al cabo son de control, sumisión y obediencia, como la máscara, como esto de estarse lavando y tomar distancia y todos estos protocolos que son rituales de la oscuridad, ¿sí? Para alinearte con la oscuridad, con la agenda de la oscuridad. Si es tan sencillo trascender eso, ¿por qué no ha sido sencillo? No fue sencillo no llegar a este extremo y no llegar y no continuar, porque esto va a peor, a peor, a peor mientras no reaccionemos y mientras sigamos sencillamente obedeciendo sin cuestionar absolutamente nada. ¿Sí? Pregúntate, hazte este tipo de preguntas. Lo que estos líderes o gurús, ¿no? Espirituales que le están diciendo, ay, no te preocupes, haz lo que te digan, ¿no? Es como que tomar una verdad y la tergiversan, ¿no? No poner resistencia, es muy abstracto. Y entonces te dicen, ay, pero es para protegernos, ponte la máscara, ponte el bozal, es un bozal. Porque es para protegernos, ay, todos unidos, todos somos uno, tú me proteges, yo te protejo, etcétera, todos estos mantras de la secta. ¿No era más sencillo prevenir con nuestro supuesto poder adquirido a través de seguir a esta gente supuestamente iluminada, supuestamente despierta, supuestamente con el conocimiento de cuáles son las estrategias, las meditaciones, ¿no? ¿No era más fácil evitarlo que exponerse a los riesgos de todas estas supuestas soluciones para tener todo el trabajo que implica después trascender todos los tóxicos a los que estamos expuestos? ¿Sí? Todo aquel que esté diciéndole a las personas, que los esté induciendo directo o indirectamente, allí es donde hay que utilizar la astucia, la intuición para detectar, leer entre líneas, no dejarse confundir ni desviar
por lo que los 5 sentidos aparentemente están tomando. Utilizas los otros sentidos, los no físicos, para leer entre líneas. Muchas de estas personas sencillamente están siendo utilizados por la oscuridad para mantener a la gente confundida, dormida, sumisa y obediente. Porque no es el momento de seguir a nadie, es el momento de como obsesionarse con pertenecer a un grupo. Es el momento de tomar conciencia de que si estamos todos conectados y somos energía, lo físico, hay que trascender lo físico, sí, pero en el sentido de iniciar ese camino de autoconocimiento que nos permita conectar telepáticamente con cualquiera de estos claris, de estas habilidades o dones, más allá de los impedimentos físicos. Pero olvídate que haya alguien a nivel individual o que haya algún colectivo o que colectivamente estemos preparados para trascender todas las implicaciones de las supuestas soluciones del supuesto nuevo orden que nos están imponiendo y con el cual muchos humanos están colaborando. Hay que prevenir llegar a esos extremos, ¿sí? Y por eso hay que persistir en el autoconocimiento, en la expansión de la propia conciencia y en la conexión con otras conciencias también elevadas, y empezar a liberarse también de la necesidad de querer ayudar al que no tiene ayuda, porque de esta manera pierdes energía. Y lo que hay que hacer es dejar de colaborar con el tirano. Acuérdate, deja de colaborar con el tirano. Cada quien va a encontrar sus propias formas de no colaborar, de demostrar que no está de acuerdo, de oponer resistencia pacífica, de no obedecer sumisamente. Esto puede incluir incluso aprender a confundir, a engañar al perpetrador, hacerle creer que estás con él, pero desde una conciencia clara y una coherencia interna, ¿sí? El conocimiento de qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. No te puedo decir que no uses, que hagas o no hagas esto o lo otro, porque las condiciones de cada persona, en cada región, en cada localidad, en cada país, pues son distintas. Pero cada quien puede encontrar sus mecanismos, sus estrategias para no colaborar con el tirano, para quitarle el respaldo. Desde las decisiones más pequeñas y más cotidianas hasta las decisiones más grandes. Es el momento de actuar con valentía. Quizá lo mejor que puedes hacer es empezar a ver como lo macro del colectivo humano desde la perspectiva de por ejemplo, una dinámica micro. La dinámica de la humanidad con estos parásitos es similar a la dinámica de una relación entre un narcisista y una víctima, ¿no? Son psicópatas con personalidad narcisista, y hay que aprender la mejor manera de salirte de una relación tóxica de este nivel es aprender a reconocer a profundidad, conocer la psicología del psicópata, del narcisista, pero también no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel energético y espiritual. ¿Cómo conecto? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ojo, que responsabilidad y no culpa. ¿Cómo estoy colaborando yo directa o indirectamente? ¿Sí? ¿De qué forma mis heridas de infancia, mis heridas y conflictos que yo traigo de otras vidas, mis lealtades inconscientes con el transgeneracional me han hecho conectar con esta entidad, con esta relación, o crearlas cíclicamente, llegar siempre a tener ese tipo de relaciones tóxicas con psicópatas o narcisistas? Porque de la forma en que yo gestiono estas relaciones en lo personal, en lo individual, se va a estar viendo reflejado en cómo estoy gestionando mi relación con los psicópatas a nivel mundial, a nivel global.
Y necesito no solamente reconocer que el otro es psicópata, que es malvado, ¿no? Y echarle la culpa y victimizarme, sino salirme del papel de víctima, asumir responsabilidad y ver cómo a la otra persona también como un espejo. No solamente, no en el sentido de que si él es psicópata yo también, sino se necesita una víctima para que exista un perpetrador, surgen al mismo tiempo, ¿sí? ¿De qué forma yo me he puesto en el rol de víctima? Consciente, pero sobre todo a nivel inconsciente. Por eso es que es importante el camino del autoconocimiento, porque no son cosas que las tienes, sí están a la mano, pero no las tienes allí visibles, están allí en el baúl del inconsciente y necesitas acceder a esa información. Y eso va a requerir un proceso, va a requerir también constancia, ser el observador sin juicios de tu propia vida a nivel individual, pero también a nivel del colectivo humano. Por eso el autoconocimiento, quien está en el camino del autoconocimiento, no se deja engañar tan fácilmente y puede reaccionar más rápidamente que alguien que no está en ese camino. Y puede reconocer incluso cosas que no se pueden a veces describir con palabras, puede ver las dinámicas, puede ver más allá, puede ver realmente más allá de lo que sus 5 sentidos le pueden estar contando, que puede ser opuesto a lo que realmente es, a lo que realmente está pasando detrás, ¿no? Y puede leer entre líneas. Que persistir en ese trabajo. Y es todo lo que esté pasando, te está invitando a elevar tu conciencia, te está invitando a ver qué puedes fortalecer, qué necesitas liberar, qué necesitas trabajar, que ha quedado inconcluso, incompleto, o que necesitas sencillamente trabajar de esta o de otras vidas, meramente personal tuyo o en relación con otras personas u otras entidades, otras líneas temporales de tus ancestros que están influenciándote, que están manifestándose a través de ti. Cuanto más consciente eres de eso, es como si estuvieras reconstruyendo una película de la que eres de alguna manera el director, ¿no? Estás reconociendo el papel y distinguiendo entre los actores y los personajes. Y distinguiendo cuál es la trama y cómo se han entretejido y se han confundido las tramas de líneas temporales distintas. Y los personajes han estado confundidos, ¿no? Y creando tramas a veces innecesariamente que conducen y han conducido hasta ahora al sufrimiento innecesariamente porque no había un director y el director es tu conciencia o tú como la gran conciencia, como un reflejo, ¿no? De la gran conciencia. Porque cuando el ego está a cargo, eso es lo que crea caos, contradicciones, incoherencia y por lo tanto sufrimiento. Cuanto más eres tú como conciencia tomando control y reconociendo a tu ego, reconociendo tus heridas y trabajando en ellas, y cuanto más asumes responsabilidad y inicias el camino hacia la coherencia y permaneces en la mayor coherencia posible, más claro tienes todo, más posibilidades de encontrar atajos, vías, soluciones, formas de rodear, por ejemplo, restricciones, grandes problemas, grandes bloqueos que otros externamente te puedan estar poniendo enfrente. Y esto es posible y esto sucede. Pero hay que persistir en ese trabajo y no renunciar. Y este es el momento crítico para las personas que se creen en proceso de despertar, que se llaman espirituales, de empezar a ser verdaderamente coherentes. Y esa coherencia tiene que ser en todos los niveles, en todos los aspectos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo personal hasta lo colectivo o en relación con lo colectivo. Así que mucho cuidado con los que se llaman espirituales o despiertos que te estén guiando, ¿no? Como ciegos guiando a ciegos, en el peor sentido de esta frase, llevándote o manteniéndote en estado de confusión o de dormición, ¿sí? Cuanto más te estén induciendo a no hacer absolutamente nada más allá que meditar y estar en estado pues, de desconexión de la realidad, a espaldas de la realidad, puedes entrar en, eso es
puedes acceder como a mecanismos de defensa, autoprotección del inconsciente, como la constelación de vuelo, ¿no? Esta percepción de que todo está correcto, perfecto, divino, ¿no? Y vuelas, ¿no? Y estás en un jardín de rosas y no importa que el mundo esté desmoronándose a tu alrededor, pero tú sientes que todo está perfecto. Cuando está pasando lo que está pasando, hay que en algún punto ser conscientes de que eso no es normal y no es coherente. Como mecanismo de defensa puede estar evitando que manifiestes otros síntomas o síntomas graves a nivel físico. Hay que tener cuidado con eso también, pero cuanto más consciente estés, más de frente veas la realidad en lugar de darle la espalda, más fácilmente podemos salir de esto individual y colectivamente. Así que el mensaje de este video es mucho cuidado con los que te mantienen o quieren mantenerte a través de mucho carisma y muchas meditaciones, ¿no? En un estado de confusión, de pasividad absoluta y de obediencia y de sumisión hacia la agenda de la oscuridad bajo el disfraz de ser seres de luz o inspirados por seres de luz. Piensa por ti mismo, siempre usa tu criterio. No le creas a alguien, no me creas a mí, sencillamente porque te lo estoy diciendo. Evalúalo en tu propia experiencia y usa tu propio criterio y usa tu propia intuición.